Continuando donde nos quedamos en la última clase, vamos a ver primeramente un breve repaso del contenido principal que vimos en esa última clase, que es básicamente un análisis termodinámico para un sistema de flujo compresible en estado estacionario, el cual aplicamos básicamente para una tubería prácticamente en la última clase, ¿verdad? Entonces, las ecuaciones a las cuales habíamos llegado eran estas dos. Para llegar a estas ecuaciones, recuerden cuáles fueron las ecuaciones sobre las cuales nos basamos para encontrar estas ecuaciones, que eran las ecuaciones de los balances de masa, balance de energía, las relaciones fundamentales para distintas propiedades como entalpía, volumen específico, definiciones como la velocidad del sonido, el número de Mach, y las principales conclusiones a las cuales llegamos eran que para un flujo en una tubería, el término correspondiente en este caso a la diferencial del área era igual a cero, por lo cual se eliminaban estos dos términos que tenemos acá, ¿sí? Con eso, sabiendo que el cambio de entropía para un proceso irreversible siempre va a ser mayor o igual a cero, generalmente en condiciones normales o irreversibles siempre es mayor que cero, entonces llegamos a la conclusión que para un flujo subsónico con un cambio de entropía, en este caso positivo, la caída de presión, en este caso, disminuye, ¿verdad? O sea, la presión en realidad disminuye conforme el fluido avanza, ¿verdad? Y lo que vimos con respecto a la velocidad es que para el mismo caso, mientras que esto sea mayor a cero, entonces nuestra du de x también es mayor a cero para un número de Mach menor a 1, siendo esto un flujo subsónico, ¿verdad? Entonces, el problema que habíamos visto o la limitación con la cual nos encontramos es básicamente esto, ¿verdad? Que nuestra velocidad no va a aumentar infinitamente por lo que habíamos mencionado. Va a aumentar hasta cierto punto en donde se alcance la velocidad del sonido y infinitesimalmente, si es que eso aumenta, inmediatamente se va a invertir el sentido, vamos a tener entonces un número de Mach mayor a 1 y cambiarían nuestros sentidos de las ecuaciones que estamos mencionando justamente acá. La presión estaría aumentando y la velocidad en este caso estaría disminuyendo, lo cual habíamos dicho que era un choque de compresión o compresibilidad, haciendo que el flujo se estabilice de vuelta a un estado subsónico o sónico, que sería la máxima velocidad que podríamos alcanzar, ¿verdad? Bueno, siguiendo ese análisis, lo que vamos a estudiar en la clase de hoy son las toberas y difusores. Bueno, a diferencia de las tuberías, las toberas y difusores son dispositivos que están diseñados para transformar, por un lado, energía cinética en energía interna y viceversa, mediante la variación de la sección transversal disponible para el flujo. Es decir, en este caso, para este tipo de tobera, que normalmente es la tobera que se llama tobera convergente, tenemos que la diferencial del área va disminuyendo y esto que sería nuestra tobera divergente, o en este caso es lo mismo que el difusor, ¿sí? Esto sería esto en condiciones normales, o sea, también se le denomina difusor a una tobera divergente. En este caso, el cambio del área con respecto a X aumenta, ¿verdad? Y los cambios entre lo que sería energía cinética y energía interna se ven reflejados justamente en esos cambios de velocidad y de presión, que es lo que tenemos acá. Entonces, yo puedo utilizar cualquiera de estos dos dispositivos para los fines prácticos que yo quisiera darle a los mismos. Por ejemplo, yo quiero obtener un flujo de alta velocidad para determinado propósito, para determinado proceso, o yo quiero alcanzar una presión elevada de ese fluido para que, por ejemplo, esa presión suficientemente elevada pueda ser suficiente para llevar a cabo una reacción química, por ejemplo. Entonces, ¿cómo analizamos los cambios de energía cinética y energía interna? Y sencillamente, si por ejemplo tomamos los puntos de entrada y los puntos de salida, o un punto 2 intermedio cualquiera, una mitad de esto, si aplicamos un balance de energía sencillo, el balance de energía sencillo sería delta H más delta energía cinética más
delta energía potencial igual a calor más trabajo, ¿sí? Si consideramos en el caso límite, en este caso, en donde no haya pérdida de calor, tendríamos que esto va a ser cero. Evidentemente no hay ningún tipo de trabajo de flecha que se estaría efectuando en ninguno de estos dos equipos. Vamos a ver más adelante que la turbina actúa como un difusor, o sea, tiene el mismo efecto, pero la turbina sí en este caso sirve para producir una determinada salida de trabajo, ¿sí? No hay o no habría variaciones significativas de energía potencial, entonces tenemos solamente los cambios de delta H más delta energía cinética igual a cero, ¿verdad? Entonces, básicamente eso es lo que nos está diciendo nuestra teoría, que los cambios entre la energía cinética y la energía interna, la cual está reflejada en este caso en la entalpía, ya que sabemos que delta H sería delta energía interna más delta PV, ¿sí? Entonces, yo puedo, dependiendo de las combinaciones o funciones que yo quiera, tener, por ejemplo, lo siguiente. Tendría, despejando ese balance, tendría H1 más U1 al cuadrado sobre 2 igual a H2 más U2 al cuadrado sobre 2. Entonces, si por ejemplo yo tengo una condición de donde la velocidad inicial es alta y la velocidad final es baja o incluso cero, la energía cinética se estaría evidentemente convirtiendo en entalpía, aumentando de esa manera la temperatura del flujo, por ejemplo. Y si ocurre lo contrario, si es que la velocidad final que yo deseo alcanzar es elevada, en este caso este término es el que podríamos decir que va a ser igual a cero, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo es que parte de la energía en forma de entalpía, energía interna que tendríamos, se va a dividir en una parte de energía que sería la entalpía y la energía cinética correspondiente, haciendo que la temperatura en este caso, por ejemplo, disminuya, ¿verdad? Entonces, esos son los efectos que podríamos encontrar en este tipo de dispositivos de flujo en estado estacionario para flujos compresibles. ¿Está? Bueno, lo que vamos a ver entonces es lo siguiente. Si la tobera está bien diseñada, ¿y a qué me refiero con que esté bien diseñada? Que la variación del área tiene que ser lo suficientemente gradual y de a poquitito, digamos, de manera que no permita que existan saltos grandes en lo que serían los cambios de velocidad y cambio de presión. O sea que digamos que gradualmente sería aumentar esto de esta manera y no directamente, por ejemplo, aumentar esto y hacer algo así, ¿verdad? No hacer un cambio muy brusco. Entonces, si se diseña correctamente esa tobera, no vamos a tener ningún tipo de pérdida debido a la fricción. Entonces, si no hay fricción, podemos considerar a ese proceso como un proceso reversible. ¿Está? Es simplemente una consideración que estamos haciendo que de repente la pregunta sería, ¿vale la pena considerar o no que el proceso sea reversible? Porque por lo que ya sabemos, todos los procesos normalmente son irreversibles, ¿verdad? La pregunta es, ¿vale la pena? Y en este caso, solamente podemos responder a eso haciendo la consideración, haciendo el análisis y viendo los resultados y comparando esos resultados con los que se observan, digamos, con datos experimentales reales, ¿verdad? Entonces, en este caso, la primera suposición con la cual vamos a trabajar va a ser que nuestro cambio de entropía en este caso va a ser igual a cero, es decir, que la tubera esté correctamente diseñada. La siguiente pregunta, ¿cómo voy a diseñar una tobera? Y diseñar una tobera implica, por ejemplo, esto. Tenemos una tobera divergente, que sería esto, y yo tengo unas condiciones de entrada y tengo unas condiciones de salida. Digamos que acá tengo una velocidad 1 y tengo una presión 1 y yo quiero una velocidad 2 y una presión 2. Entonces, ¿qué es lo que yo puedo modificar en cuanto al diseño de la tobera para, partiendo de unas condiciones iniciales que tengo, obtener esto que está acá? Y evidentemente lo que puedo hacer modificando el diseño de la tobera sería la relación entre los diámetros entre la entrada y la salida y la longitud que debería tener esto, ¿verdad? Ya que el fluido va a ir avanzando en esta dirección y a medida que va avanzando va a ir cambiando sus propiedades termodinámicas, ¿verdad?
La respuesta a si nosotros podemos hacer este tipo de diseño o este tipo de análisis a partir de la termodinámica es justamente lo que habíamos visto también en la clase anterior, que es no, ¿verdad? Este tipo de problema donde analizamos los cambios o el fenómeno en sí dentro de un sistema de control o dentro de un volumen de control como esto, es parte de lo que sería el estudio de fenómenos de transporte o en este caso mecánica de fluidos, ¿verdad? A nosotros desde el punto de vista termodinámico lo único que podríamos estar calculando es qué es lo que pasa con el punto 1 y con el punto 2. ¿Está? Bueno, dejando de lado entonces eso, vamos a recurrir como habíamos hecho para el análisis de tuberías a las mismas ecuaciones que ya teníamos, que eran las ecuaciones D' y E', que voy a volver un ratito para mirar, que son estas dos que tenemos acá, ¿sí? En estas dos ecuaciones, la consideración con la cual vamos a estar trabajando ahora es simplemente la siguiente, que el cambio de entropía de S de X va a ser igual a cero, ¿verdad? Que es el análisis que vamos a hacer ahora. Entonces, este término que está acá va a ser igual a cero y este término que está acá va a ser igual a cero. ¿Sí? Entonces, las dos ecuaciones que nos van a quedar son las dos ecuaciones que tenemos a mano acá. ¿Está? Bueno, y así como habíamos analizado el flujo en una tubería, tenemos dos posibilidades. Tenemos la posibilidad de que el flujo sea subsónico con un número de Mach menor a 1 y un flujo supersónico con un número de Mach mayor a 1. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a ver ahora es lo siguiente. Vamos a ver, a partir de las ecuaciones que tenemos acá, vamos a tener dos cosas. Vamos a tener una tobera convergente, perdón, vamos a tener un flujo subsónico y vamos a tener un flujo supersónico, que es lo que podríamos encontrar, digamos, en la práctica para flujos compresibles, como habíamos dicho. ¿Está? Entonces, dentro de lo que es un flujo subsónico de vuelta, yo puedo encontrar una tobera convergente y una tobera divergente. Lo mismo tenemos para el flujo supersónico. Esto tendríamos una tobera convergente y esto sería una tobera divergente. ¿Está? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos analizar? Queremos analizar lo siguiente, queremos analizar el cambio de dA de X, el cambio de U de X y el cambio de P de X. ¿Está? Si estamos hablando entonces de una tobera convergente para un flujo subsónico, entonces estaríamos teniendo lo siguiente. Flujo subsónico sabemos que implica que esto va a ser menor que 1. Entonces, si esto es menor que 1, este término que está acá sería positivo, ¿sí? Al ser una tobera convergente, dijimos que las toberas convergentes son aquellas que en este caso van disminuyendo su área de sección transversal, por lo cual en este caso el dA de X es negativo, ¿sí? A medida que va avanzando el fluido, en este sentido, el área va disminuyendo, ¿está? Y el resto de los términos que están acá afuera, que son velocidad, volumen específico del área, son cantidades evidentemente positivas, ¿verdad? Entonces, esto que está acá es positivo, entonces lo que nos queda del lado derecho de esta expresión es más menos, que sería en este caso entonces menos, ¿verdad? Por lo cual la dp de x necesariamente también tiene que ser negativa. ¿Está bien? Entonces la dA de x para una tobera convergente es negativa, la dp de x es negativa. ¿Y qué pasa con la velocidad? De vuelta, analizamos la ecuación que tenemos acá a la derecha
vemos que este término que está acá va a seguir siendo positivo al ser un flujo subsónico. La dA de X es negativa, por lo que también ya vimos, y este término que está acá con esto es negativo. Entonces esto me estaría dando menos por más menos por menos más, siendo entonces este término que está acá positivo. ¿Está bien? Entonces esto sería positivo. ¿Qué significa eso? Que si yo tengo una tobera convergente subsónica, la velocidad dentro de esa tobera va a ir aumentando, mientras que la presión va a ir disminuyendo. ¿Está bien? Entonces, hacemos el mismo análisis para lo que sería el flujo en una tobera divergente en condiciones subsónicas. Sencillamente el término de dA en este caso sería positivo, ya que esto es convergente. Esto sería divergente, ¿verdad? Entonces, repitiendo de vuelta nuestro análisis, para las condiciones divergentes tendríamos lo siguiente. Este término va a seguir siendo positivo. Este término en este caso va a ser ahora positivo y este término también es positivo, por lo que esto también tiene que ser positivo. Entonces, esto tenemos como positivo. Esto quedaría en este caso también como positivo. Esto es positivo. Esto es negativo. Entonces, esto también tiene que ser negativo, ¿verdad? Eso quiere decir que para una tobera divergente subsónica, la velocidad del flujo va disminuyendo, mientras que la presión en este caso va aumentando. ¿Está? Y eso es algo importante que necesitamos saber para las aplicaciones que habíamos dicho. Si lo que yo quiero es obtener altas velocidades, esas altas velocidades se pueden conseguir en este caso con una tobera convergente. Si lo que yo quiero es obtener altas presiones, eso sencillamente utilizamos una tobera divergente para el análisis. ¿Está bien? Vamos a hacer brevemente también lo mismo entonces para la condición de flujo supersónico y vemos el resumen al final. Para una tobera convergente, la dA de X, esto sería du de X, esto sería dP de X. Entonces la dA de X va a seguir siendo negativa para una tobera convergente independientemente de cómo sea el flujo. Esto va a seguir siendo positivo acá, negativo y positivo. Y tendríamos fácilmente lo contrario a lo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Entonces para un flujo supersónico en una tobera convergente la velocidad tendría a disminuir y para una tobera divergente esto tendría a aumentar. Y para la presión tendríamos también lo inverso, ¿verdad? Que esto entonces haría que aumente la presión para una tobera convergente y disminuya la presión para una tobera divergente. ¿Sí? Eso es sencillamente ya que vamos a hacer el mismo análisis que acabamos de hacer ahora, pero con la diferencia de que los términos que tenemos acá y acá ahora van a ser negativos. Entonces básicamente le cambia el signo a lo que teníamos acá a la izquierda. ¿Está? Bueno, entonces vamos a comprobar el análisis que hicimos ahora. Vamos a verificar qué es lo que tenemos, digamos, ya también a mano acá. Entonces, para una tobera subsónica, en donde esto sea menor a 1 el número de Mach, entonces para una tobera convergente en ambos casos esto es negativo. La tobera divergente en ambos casos esto es positivo, es decir, esto se comporta de la misma manera. Para una tobera subsónica convergente, entonces, como vimos, la velocidad aumenta y la presión disminuye, y ocurre lo inverso para la tobera divergente. Y lo mismo que ocurría para una tobera convergente subsónica, ocurre lo contrario para una tobera convergente, en este caso supersónica. Lo mismo que ocurre para una tobera subsónica divergente, ocurre lo contrario para una tobera supersónica divergente. ¿Está?
Bueno, entonces acá podría surgir una siguiente pregunta similar a lo que habíamos analizado con respecto a eh, el flujo en tubería, ¿verdad? Cuando hablamos del flujo en tubería también llegamos a la conclusión de que en algún punto del análisis para un flujo subsónico principalmente, este término de UDX siempre iba aumentando, ¿verdad? Entonces, lo que habíamos dicho es que esa máxima velocidad que se va a poder alcanzar va a ser en este caso la velocidad del sonido, ¿sí? En este caso, si yo tengo una tobera convergente en donde la velocidad también aumenta, la pregunta sería, ¿cuál va a ser la velocidad máxima que se podría alcanzar en esas condiciones? Y la respuesta básicamente sería la misma, ¿verdad? Que de alguna manera el flujo va a seguir aumentando, la velocidad va a ir aumentando, la presión va a ir disminuyendo, hasta llegar al punto en donde esa velocidad va a alcanzar la velocidad del sonido y de alguna manera al sobrepasar infinitesimalmente esa cantidad de la velocidad del sonido, vamos a automáticamente pasar de lo que sería un flujo subsónico a un flujo supersónico. Es decir, tenemos una tobera convergente en donde siempre que sea convergente, la velocidad va a ir aumentando, en donde aumenta por encima de la velocidad, en este caso sónica, vamos a pasar directamente a una tobera convergente, pero en este caso supersónica. La velocidad va de vuelta a disminuir hasta llegar a un valor sónico o un poco menor y va a ir aumentando de vuelta hasta llegar a un equilibrio en donde la máxima velocidad nuevamente a la cual se puede llegar sería la velocidad del sonido, ¿verdad? Y así como habíamos hablado con respecto a las tuberías, esa velocidad del sonido normalmente se alcanza a la salida de la tubería. En este caso, esa máxima velocidad, que también sería la velocidad del sonido, en una tobera convergente subsónica, se daría también a la salida de dicha tobera. ¿Está bien? Bueno, ¿qué más podemos ver con respecto a esto? Podemos hacer la siguiente pregunta. Si existe la posibilidad de que haya un flujo supersónico, la pregunta sería, ¿cómo yo obtengo ese flujo supersónico? Ya que lo que estamos diciendo de vuelta ahora es, uso una tobera convergente de manera a aumentar la velocidad, pero nunca eso va a llegar a sobrepasar la velocidad del sonido. Entonces, ¿cómo yo obtengo estos flujos supersónicos para, por ejemplo, aplicaciones de aeronáutica, ¿verdad? Que, por ejemplo, estaría relacionado a motores de propulsión en donde las velocidades necesitan ser sumamente elevadas, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtengo ese flujo supersónico? Y sencillamente con una sola tobera, ya sea una tobera convergente o divergente, evidentemente no podemos lograr eso, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Podemos hacer una combinación entre ambas toberas y tener lo siguiente. Tendríamos, por un lado, inicialmente una tobera convergente, que sería esto, en donde tendríamos un estado inicial y un estado final, en donde en este estado final asumimos que si la tobera está diseñada correctamente en cuanto a las dimensiones, la velocidad 2 acá que se alcanza es la velocidad del sonido. Entonces sabemos que una vez que se alcanza la velocidad del sonido, infinitesimalmente esto va a aumentar un chiquitito y si sigue siendo esto convergente, entonces va a caer de vuelta la velocidad. Pero ¿qué pasa si es que inmediatamente al final de esto le agregamos la otra tobera, que en este caso sería nuestra tobera divergente? Entonces, si inmediatamente acá le agregamos la tobera divergente, tendríamos una salida 3 en donde si la velocidad 2, que es más o menos en este punto en el medio entre ambas toberas, entre la unión entre ambas toberas, se alcanza esa velocidad del sonido, la velocidad del sonido va a aumentar ligeramente, entonces vamos a tener un flujo supersónico en una tobera divergente, en donde la velocidad de esa manera sí puede seguir aumentando por encima de la velocidad del sonido para esas aplicaciones que queremos. ¿Está bien? El punto que normalmente se conoce donde esa velocidad para una tobera convergente divergente, que es lo que tenemos acá,
alcanza esa velocidad del sonido, normalmente se conoce como garganta de esa tobera. O sea que este punto que está acá es lo que se conoce como la garganta de la tobera, que de alguna manera es el lugar en donde se alcanza la velocidad del sonido, y la otra particularidad que podríamos notar es en donde el dA, en este caso de X, tiende en este caso a cero, ¿verdad? Infinitesimalmente alcanza ese valor mínimo en donde ese cambio de área es prácticamente despreciable o muy pequeño, ¿verdad? Entonces, esta sería la forma de poder obtener un flujo supersónico a partir de un flujo subsónico mediante una combinación de ambas toberas. ¿Está bien? Bueno, recapitulando algunas cosas que mencionamos ahora, por si se me haya olvidado alguno de estos conceptos. Para un flujo subsónico en una tobera convergente, la máxima velocidad, la velocidad aumenta y la presión disminuye como vimos, y la velocidad máxima que se alcanza es la velocidad del sonido. Para complementar la pregunta, ¿dónde se alcanza esa velocidad del sonido? Se alcanza a la salida de esa tobera convergente. En el caso de que la tobera sea convergente o divergente, o sea, la combinación de ambas, esa velocidad sónica se va a alcanzar en la garganta de esa tobera. La relación de presiones P2 a P1 llega a un valor crítico cuando la velocidad alcanzada es la del sonido, sin importar que P2 siga disminuyendo. Esto creo que es algo que no mencionamos, pero creo que se puede entender viendo nuestra pequeña tablita que tenemos acá. Imaginemos que tenemos una tobera, en este caso convergente, en donde yo sé que para una tobera convergente subsónica la velocidad va a ir aumentando y la presión va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si es que inicialmente esto tenemos en un estado inicial 1 y vamos a ponerle al punto final, que sería un punto intermedio acá en el punto 2, y acá tendríamos un punto 3, digamos? Yo puedo analizar y ver lo siguiente: como esto va a tener una velocidad 1 y una presión 1 acá, esto va a tener una velocidad 2 y una presión 2 acá, y esto va a tener una velocidad 3 y una presión 3 acá. Evidentemente, si el flujo es subsónico para una tobera convergente, la velocidad siempre va a ir aumentando, alcanzando como máxima velocidad esa velocidad del sonido. Pero ¿qué pasa con la presión? La presión va a disminuir hasta cierto punto límite también, y no, justamente la presión va a seguir disminuyendo, ¿verdad? Sin importar el comportamiento de lo que tengamos, porque siempre la tobera convergente va a funcionar como una tobera convergente subsónica, en donde la presión siempre va a ir disminuyendo, ¿verdad? Entonces, en este punto, en el punto 2, tenemos lo que se denomina P2 sobre P1, que es sencillamente una relación de las presiones. Acá a la salida también podemos tener una relación P3 sobre P1, que es una relación entre esas presiones. ¿Qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en algún momento, en algún lugar de esta tobera, si no es la salida propiamente, se alcanza la velocidad del sonido. Digamos que es esta velocidad 2 que tenemos acá, ya alcanza esa velocidad del sonido, ¿sí? Entonces, si en el punto 2 ya alcanzamos esa velocidad máxima que es la del sonido, la relación de presiones P2 sobre P1 representa lo que se llama, o se llega a lo que se denomina un valor crítico, ¿sí? Que es cuando la velocidad alcanza esa velocidad del sonido. ¿Y qué pasa si es que se alcanza la velocidad del sonido en el punto 2, pero nuestro flujo sigue avanzando en esta dirección? La presión P3 sigue siendo menor que la presión P2 porque nuestra tobera es convergente subsónica, ¿verdad? La presión sigue disminuyendo. ¿Y qué pasa cuando esto sigue disminuyendo y cómo se relaciona eso con la velocidad? Y básicamente, por más de que esto siga cambiando, eso ya no va a afectar en este caso a nuestra velocidad máxima, ya que sabemos que esa velocidad máxima sí está limitada por la velocidad del sonido. A eso es lo que nos estamos refiriendo con decir la relación es P2 sobre P1 va a llegar a un valor crítico, y ese valor crítico de P2 sobre P1 es un valor crítico cuando la velocidad 2 es la velocidad del sonido. ¿Está bien? ¿Qué pasa si esa P2 sigue disminuyendo? Y la respuesta es sencillamente no pasa nada, ¿verdad? Sigue disminuyendo la presión, pero la velocidad siempre va a tener este
limitante en este caso para una tobera convergente solamente. ¿Está bien? Bueno, y para tener una idea, para el vapor de agua, el valor de ese cociente de presiones, el valor crítico, es de 0,55, que básicamente sería la relación entre P2 y P1 que tenemos acá, que es 0,55, que vamos a ver después cómo podemos, por lo menos, de alguna manera aproximar mediante ciertas ecuaciones con ciertas consideraciones. Pero este valor de 0,55 es algo que fácilmente se puede medir, digamos, de manera experimental, ¿verdad? Se tiene una tobera donde se tienen tomas de medición de, por un lado, presiones y velocidades. Se va analizando ese cociente de presiones, se va analizando la velocidad y en el punto en donde se alcanza esa velocidad del sonido, se lee la presión, se compara con la presión de entrada y con eso se determina el valor de 0,55 que tenemos acá. ¿Está? Bueno, y la última pregunta, ¿cómo es posible obtener velocidades supersónicas? Creo que es algo que también de alguna manera ya respondimos. Esto que tenemos acá sencillamente es de vuelta a nuestra tobera convergente-divergente, como ya explicamos. Entonces, repasando de vuelta o repitiendo lo que ya vimos también, asumimos que en la condición de entrada este flujo es un flujo subsónico. Entonces, para una tobera convergente como es la que tenemos acá, ¿sí? La sección transversal del área va disminuyendo a medida que esto va avanzando. Entonces, la du de x era mayor a 0 y la dp de x era menor que 0. ¿Hasta dónde va a aumentar esto? Y si se diseña correctamente, la garganta, que sería más o menos acá, ¿sí? Acá tendríamos que la velocidad sería la velocidad del sonido y esto es una tobera convergente y esto que está acá a la derecha sería nuestra tobera divergente, ¿verdad? Entonces, de esta manera conseguiríamos que nuestra du de x en este caso aumente y nuestra dp de x siga disminuyendo. Entonces podemos ver que en todo el proceso, si yo analizo, por ejemplo, o si hago una gráfica de lo que sería la longitud de la tobera con respecto, por ejemplo, a la velocidad, esa velocidad va a seguir una línea más o menos que va a ir aumentando siempre, ¿sí? Si es que estamos hablando de esta tobera en donde la velocidad del sonido se alcanza acá. Y si hablamos de la presión, va a ocurrir lo inverso, ¿verdad? La presión siempre va a ir disminuyendo a medida que esto va avanzando dentro del sistema de toberas que tenemos acá. ¿Está? Bueno, entonces lo que vamos a ver ahora, como habíamos dicho, es alguna expresión que me sirva para poder aproximar o para poder estimar este valor crítico de presiones P2 sobre P1 para distintos tipos de fluidos. En este caso, el valor de 0,55, como dijimos, es para el vapor de agua, pero la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo algún otro flujo que no sea necesariamente vapor de agua? ¿Verdad? ¿Qué pasa si tengo nitrógeno? ¿Qué pasa si tengo amoníaco? Etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ver ciertas ecuaciones con ciertas condiciones y simplificaciones que me permitirían encontrar una expresión analítica simplificada para esa relación de presiones P2 sobre P1. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Por el momento voy a parar esto un poco acá para que quede bien, digamos, centrado el concepto en lo que sería el estudio de lo que son las toberas convergentes, divergentes y la combinación de ambas. Y en el siguiente video entonces pasamos a hacer el análisis y la pequeña deducción para nuestro cociente crítico de presiones. Bueno, dejamos esto acá y continuamos con un siguiente video.